Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Alejandra Andrino y hoy les quiero hablar sobre el preservativo masculino y cómo debemos utilizarlo, cómo se debe colocar, errores a la hora de colocarlo, por qué puede llegar a fallar, entre otras cosas al respecto. El preservativo tiene una efectividad de apenas el 83%, sin embargo esta efectividad es según la Organización Mundial de la Salud y otras entidades ginecológicas. Entonces, ¿qué debemos de hacer primero? Lo primero que debemos de hacer para utilizar adecuadamente un preservativo es ver la fecha de vencimiento, ¿ok? También debemos pensar si lo tuvimos en un almacenaje adecuado. Algunos lo mantienen en su billetera, en la guantera del carro o en una mochila dentro del carro que estuvo muy caliente. Entonces, si estuvo en lugares con altas temperaturas, lo mejor es no utilizarlo, pues ese preservativo, ese látex es más probable que se vaya a romper al momento de la penetración. Entonces, en ese caso les diría que no lo utilicen a pesar que no haya vencido ya. Eso es importante, manténgalo siempre en un lugar así fresco. Después, ¿cómo lo vamos a abrir? Esto es de los errores más frecuentes también y por qué pueda llegar a fallar. Agarran el preservativo y lo abren con la boca o con las uñas, lo que hace que se rasgue el látex, unas pequeñas fisuras que ahí pueda llegarse a romper más fácilmente o ya de una vez se rompa y no se den cuenta. Entonces eso es importante hacerlo solo con las yemas de los dedos para que no vaya a rasgarse el preservativo. También otro tip que les puedo dar, recomendación, es correrlo un poco para acá con la otra mano, pues aquí ya no hay preservativo, entonces lo abren desde una esquina, siempre solo con los dedos. Se dan cuenta, nunca utilicé uñas, igual no tengo uñas, pero acá, y ya sale el preservativo. Otra de las cosas que deben revisar es ver hacia dónde va, ¿verdad? Dónde se va a desenrollar, que en este caso es acá, no se va a desenrollar al revés. Entonces, ¿puedo usar preservativo de sabor para la penetración? Los de sabor usualmente son un poco más delgaditos o tienden un poco más a romperse, entonces si lo usan para sexo vaginal es más probable que se les vaya a romper, entonces eso sí, no lo hagan. ¿Debe o no quedar aire en la puntita? Debemos sacar este aire. Si no sacamos el aire, es más probable que se vaya a romper a la hora de la eyaculación. Se va a tratar de estirar más el preservativo y ahí se puede romper. Algunos me decían, ¿por qué debemos dejar el aire? Si ahí no dejamos aire, no va a tener el semen a dónde ir, no, o sea, el látex o sea, se estira a la hora de haber una eyaculación, ya va a tomar la forma del semen, entonces no va a haber ningún ahí problema que se rompa, ¿ok? Siempre, siempre sáquenle el aire. ¿Cómo lo vamos a sacar? Vamos a presionar acá. En este caso pues voy a usar una botella, pues no tengo, obviamente no voy a enseñar aquí un pene o no tengo un modelo anatómico, pero entonces se coloca acá y con la otra mano lo vamos a deslizar para abajo, ¿ok? Siempre presionando acá. No dejen que quede aire, ¿ok? Si queda aire, ese preservativo ya no funciona. Deben intentar volverlo a colocar, aunque es un poco más complicado. Entonces, de ahí con la otra mano van deslizando para abajo, ¿ok? Y ahí, como pueden ver, no quedó aire en la puntita. ¿Existen tallas de preservativos? Sí, hay tallas. Es raro que se utilice, la verdad, lo de las tallas, pero esto más que todo va para hombres con pene más pequeño, que se les regresa, por decir así, el preservativo, no les queda bien. Entonces, si se les desenrolla o se les vuelve a enrollar, ese preservativo no tiene que estar hasta la base del pene. Ahora, la verdad es que para penes grandes, por decir así, la verdad es que la misma talla les ayuda. Algunos dicen que les aprieta mucho, que no sienten igual. Esas son de las excusas que más dan para no utilizarlo. La verdad es que el preservativo es muy, muy elástico. Les voy a enseñar acá que me queda perfectamente en mi mano. Entonces, en mi brazo. Entonces, no es que sea que les apriete, toma la forma de lo que tenga, ¿verdad? Entonces, no es una excusa para decir que les aprieta o que se va a romper o algo, ¿verdad? Miren, no, o sea, no hay ningún problema ahí.
¿Puedo utilizarlo solo en mis días fértiles? Digo, no debemos utilizarlo solo durante los días fértiles. ¿Por qué? Porque el método del ritmo o de calendario realmente es muy baja la efectividad, es apenas del 76% según la Organización Mundial de la Salud, lo que indica que 24 de cada 100 mujeres van a quedar embarazadas con esa forma. Entonces, si lo utilizan solo cuando están en sus días fértiles, que la mayoría ni siquiera lo sabe calcular, y cuando lo sabe calcular igual puede llegar a fallar, entonces quedan embarazadas. Si es único método anticonceptivo, tienen que usarlo todas las veces, no vale con que digan casi siempre, no, ese casi siempre pueden quedar embarazadas. ¿Usar 2 preservativos es mejor que uno? Hasta yo lo pensé cuando era adolescente, pensaba, voy a utilizar 2 preservativos porque así no voy a tener tanta posibilidad de quedar embarazada. Si se rompe uno, el otro queda, ¿verdad? Porque pues muchas adolescentes, y yo lo entiendo, pueden tener miedo de quedar embarazadas, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Si se utilizan 2 preservativos juntos, la misma fricción hace que los 2 se rompan, entonces es más probable. No lo hagan. Ese es un error muy grande también que puede hacer que se rompan y puedan quedar embarazadas. ¿En qué momento debe colocarse el preservativo? El preservativo se debe utilizar siempre desde el inicio de la relación sexual, ¿ok? Desde que el pene está erecto debemos colocar ese preservativo. No se debe colocar cuando el hombre cree que ya va a eyacular, que estén teniendo la relación sexual y luego se quita para colocarlo, no. Debe ser desde el momento en que está erecto, porque el pene comienza a secretar el líquido preseminal, que es un líquido que se ve transparente al inicio, y ese líquido se ha visto que en algunos casos puede llegar a tener espermatozoides y puede llegar a quedar embarazada. El coito interrumpido, que es el método anticonceptivo donde extrae el pene del hombre, se ha visto que 22 de cada 100 parejas que utilizan este método quedan embarazadas por esto, ¿verdad? Entonces deben utilizar el preservativo desde el momento que está erecto. ¿Cómo se quita el preservativo? Otra de las dudas también es cómo lo quito. Eyacula, no debe quedar el pene dentro de la vagina, deben extraerlo inmediatamente, pues a algunos a veces pues les gusta quedarse como que acostados o con el pene introducido en la vagina, y esto hace que a los minutos obviamente el pene va a tornarse flácido, lo que va a hacer que se derrame el semen adentro de la vagina y puedan quedar embarazadas. Entonces, al haber la eyaculación, debe extraer el pene del hombre, y aquí, por ejemplo, ya va a tener el semen, ¿verdad? Entonces debe agarrarlo acá y con la otra mano lograrlo sacar para que quede el semen siempre acá adentro. Y hacen un nudo, ¿verdad? Y lo descartan. No traten de no hacerlo cuando ya el pene está flácido, porque ahí se les va a derramar todo el semen y de ahí van a estar con que no sé si me tocó, no sé si quedé embarazada porque me cayó semen y todas estas preguntas que siempre hacen, ¿verdad? Entonces, si ustedes no quieren quedar embarazadas, háganlo bien, que no les caiga nada por ahí, porque podría llegar a pasar, sería muy poco probable, pero siempre posible. Hay casos descritos, entonces tengan cuidado, ¿verdad? Lo hacen un nudito, lo descartan. También pensemos en la gente que pues obviamente trabaja sacando la basura o cosas así, ¿verdad? Podemos llegar a contagiar a alguien de alguna infección de transmisión sexual. No les estoy diciendo que ustedes lo tengan, pero también no nos gustaría ver todo regado por ahí, entonces es la forma más sencilla. Sé que pareciera muy fácil el usar el preservativo, pero créanme que hay muchísima gente que no tiene esta educación sexual en su casa, en su colegio, en su escuela. Entonces, espero que este video de verdad les pueda ayudar, que lo compartan con alguien que sí lo necesita o que necesita saber de estas cosas y no tiene la confianza de poderle decir a alguien, algún amigo, y usualmente el amigo le dice las cosas mal porque pues no es médico. Entonces este video se los hago de verdad con mucho cariño para evitar infecciones de transmisión sexual. Recordemos que este es el único método que nos protege contra infecciones de transmisión sexual. Entonces síganme en las demás redes. Recuerden suscribirse aquí al canal para que les avise cada vez que suba alguno de estos videos, o no, como ustedes quieran, pero mejor sí.